Les saluda la licenciada Sofía Tobías, docente de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. En esta oportunidad voy a presentar lípidos simples de la semana número 27. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente oxígeno en porcentajes mucho más bajos. Pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre. Son una familia de compuestos que comparten la propiedad de ser solubles en solventes orgánicos, pero no en agua. Pueden ser de origen animal o vegetal. El término lípido se deriva del griego lipos, que significa grasa. Características de los lípidos. Tienen en común ser insolubles en agua, lo que podemos ver en este tubo de ensayo, en el cual nos queda el lípido en la parte superior flotando y el agua en la parte inferior. O sea que eso nos demuestra que son hidrofóbicos. Son solubles en solventes no polares, como cloroformo, éter, benceno, etc. Podemos ver acá en el tubo de ensayo que hay una sola fase y vemos que son solubles en solventes no polares. No son polímeros, eso significa que no poseen una unidad monomérica repetitiva. Fuentes. Constituyen diversos alimentos que poseen un valor energético muy alto. Muchos contienen vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales. Se almacenan en el tejido adiposo de humanos y animales, constituyendo una fuente directa de energía. Funciones de los lípidos. Pueden tener diferentes funciones en nuestro organismo. Dentro de ellas tenemos la de transporte, la estructural, la energética, la reguladora y la protectora. Sirven como aislantes térmicos en tejidos subcutáneos y alrededor de ciertos órganos. Son aislantes eléctricos a lo largo de nervios mielinizados. Constituyentes principales de membranas celulares. Son una forma de almacenamiento de carbono y energía. Pueden ser cubiertas protectoras para evitar infecciones y pérdida o ganancia excesiva de agua. Son componentes de algunas vitaminas y hormonas. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar por sus productos de hidrólisis en lípidos simples, lípidos compuestos y derivados de lípido. Los lípidos simples son grasas y aceites y ceras. Los lípidos compuestos pueden ser fosfolípidos, glicolípidos y esfingolípidos. Y derivados de lípidos encontramos entre ellos los carotenoides y los esteroides. Bueno, ahora vamos a ir revisando cada uno de estos lípidos. Los lípidos simples son ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes. Entre ellos tenemos grasas y aceites, que son ésteres de ácidos grasos y glicerol. Mientras que las ceras son ésteres de ácidos grasos con alcoholes monohídricos de peso molecular más elevado. Los lípidos compuestos o complejos son ésteres de ácidos grasos que contienen otros grupos químicos, además de un alcohol y del ácido graso. Dentro de ellos tenemos a los fosfolípidos, que son los que producen por hidrólisis ácidos grasos, glicerol, ácido fosfórico y un alcohol nitrogenado. Los glicolípidos producen por hidrólisis ácidos grasos, esfingosina o glicerol y un carbohidrato. Luego tenemos los esfingolípidos, producen ácidos grasos, esfingosina, ácido fosfórico y un compuesto alcohólico. Los derivados del lípido son compuestos que tienen una estructura fenantrénica muy diferente de los lípidos formados por ácidos grasos.
Como ejemplo tenemos los carotenoides y esteroides. Otra clasificación de los lípidos puede ser en base a la saponificación. Entonces, de acuerdo a esto, los lípidos pueden ser saponificables y no saponificables o insaponificables. Dentro de los saponificables tenemos a los triacilglicéridos, las ceras, los esfingolípidos y fosfolípidos. O sea que los saponificables son los que tienen en su estructura ácidos grasos. Y de ellos podemos ver que los lípidos simples y los lípidos compuestos o complejos son saponificables. Los lípidos insaponificables o no saponificables son aquellos que no tienen ácidos grasos en su estructura y pueden ser los terpenos y esteroides. Ácidos grasos. Durante esta semana vamos a revisar lo que son los lípidos simples. Vimos anteriormente que los lípidos simples contienen en su molécula ácidos grasos, los cuales son hidrocarburos de cadena larga no ramificada con un solo grupo carboxilo en un extremo. Contienen números pares de átomos de carbono porque son sintetizados del acetato. En esta fórmula tenemos un ácido graso saturado y vemos que tiene una cadena carbonada y un grupo carboxilo. Esta cadena carbonada, como ya se definió, va a tener número par de átomos de carbono. Los lípidos que presentan enlaces simples se denominan saturados y los que poseen dobles enlaces se denominan insaturados. Cuando poseen más de un doble enlace, los vamos a llamar poliinsaturados. Tenemos acá ejemplos de saturados y de insaturados. Vemos que los saturados tienen únicamente enlaces simples y los insaturados pueden presentar dobles enlaces. Cuando tiene más de un doble enlace lo llamamos poliinsaturado. Por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3, 4 dobles enlaces. Por lo tanto, será poliinsaturado. Los lípidos pueden llamarse por sus nombres comunes, los cuales derivan de palabras griegas o latinas que indican su procedencia. Tenemos aquí algunos ejemplos. El ácido esteárico, su procedencia es del griego stear, significa grasa o sebo. El ácido oleico, de aceite de oliva. El ácido linoleico, de lino. Linolénico, también de lino. Y ácido palmítico, de aceite de palma. Como vimos anteriormente, el ácido graso tiene en un extremo el grupo carboxilo, el cual es soluble en agua y altamente polar, mientras que el otro componente sería la cadena carbonada, la cual es no polar e insoluble en agua. Entonces, va a tener en su molécula una porción hidrófila y una porción hidrófoba. Es decir, el carboxilo es hidrófilo y toda la cadena carbonada es hidrófoba. Entonces, la presencia de una región hidrofílica e hidrofóbica en una molécula da como resultado un compuesto anfipático. Repito, entonces, la molécula del ácido graso es anfipática porque tiene una región hidrofílica y una región hidrofóbica. Ácidos grasos comunes. Tenemos ácidos grasos saturados e insaturados, como lo mencioné anteriormente. Saturados los que presentan enlaces simples e insaturados los que presentan enlaces dobles. Dentro de los ácidos grasos comunes saturados tenemos el ácido láurico, que presenta 12 átomos de carbono, mirístico, que presenta 14 carbonos, palmítico, 16 carbonos, esteárico, 18 carbonos,
araquídico 20 carbonos. Estos son los ácidos grasos saturados. Dentro de los insaturados, o sea, los que presentan dobles enlaces, tenemos palmitoleico con 16 carbonos, oleico 18, linoleico y linolénico 18 carbonos cada uno, araquidónico 20, EPA 20 y DHA 22 átomos de carbono. La presencia de dobles enlaces en la molécula permite la posibilidad de presentar isómeros geométricos. La mayoría de los ácidos grasos de procedencia natural poseen la configuración cis. Si recordamos, en alquenos revisamos los isómeros geométricos cis y trans. Vimos que los isómeros cis tienen los grupos hacia el mismo lado, como vemos acá, y los trans los tienen a lados diferentes. Entonces, en los ácidos grasos de procedencia natural vamos a tener esto. O sea, van a tener la configuración cis. El doble enlace cis produce una curvatura, que es la que podemos ver acá, la cual evita que las moléculas se empaquen muy juntas. Tipos de fórmula. Los ácidos grasos los podemos representar mediante la fórmula condensada, la fórmula abreviada, la designación taquigráfica y la fórmula escalonada. Tanto la fórmula escalonada como la abreviada y la condensada ya la revisamos al inicio de la química orgánica. Únicamente nos quedaría pendiente la designación taquigráfica, que cuando lleguemos a ella la vamos a revisar. La fórmula general para los ácidos grasos saturados es CnH2n más 1 y el grupo carboxilo. Esto significa que si tenemos un ácido graso saturado de 18 carbonos, uno de ellos va a estar formando el grupo carboxilo. Entonces acá en el carbono únicamente tendríamos 17. Y luego, para encontrar el número de hidrógenos, lo vamos a hacer mediante el número de carbonos. Multiplicamos por 2 el número de carbonos. En este caso serían 34 más 1, 35. O sea que para 18 carbonos sería C17H35 y el grupo carboxilo. Y de esa manera podemos revisar si se trata de un ácido graso saturado. Mientras que para los ácidos grasos insaturados, la fórmula va a depender del número de dobles enlaces que se presenten. Y entonces lo vamos a obtener de esta manera. Si tenemos un doble enlace, entonces la fórmula va a ser CnH2n menos 1 y el grupo carboxilo. Si seguimos con el mismo ejemplo de 18 carbonos y un doble enlace, entonces tendríamos acá que C tendría 17 hidrógenos, serían 17 por 2, serían 34 menos 1, 33 y el grupo carboxilo. Y de esa manera podemos saber si se trata de un ácido graso insaturado con un doble enlace. Para dos dobles enlaces va a ser la fórmula CnH2n menos 3, o sea que va a tener 2 hidrógenos menos que el anterior y luego el grupo carboxilo. Entonces tendríamos, si seguimos trabajando con el mismo ejemplo de 18 carbonos, tendríamos Cn, tendríamos 17 para hidrógenos, tendríamos 17 por 2, 34, menos 3, 31 átomos de hidrógeno y el grupo carboxilo. Luego tenemos para 3 dobles enlaces, la fórmula sería CnH2n menos 5 más el grupo carboxilo. Si se dan cuenta, por cada doble enlace quitamos 2 hidrógenos cada vez.
Para 4 dobles enlaces, la fórmula va a ser CnH2n menos 7 y el grupo carboxilo. Entonces, se dan cuenta, aquí hay 2 hidrógenos menos que el anterior. Para 5 dobles enlaces, sería CnH2n menos 9 y el grupo carboxilo. Para 6 dobles enlaces, tendríamos CnH2n menos 11 y el grupo carboxilo. De esa manera podríamos saber si el ácido graso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, dobles enlaces mediante la fórmula general. De acuerdo a lo que vimos anteriormente respecto a las fórmulas para los ácidos grasos, tenemos acá lo que es la fórmula estructural condensada, y aquí estaría, por ejemplo, para el ácido láurico de 12 átomos de carbono, tendríamos aquí su fórmula estructural condensada y luego su fórmula abreviada. Para el ácido mirístico de 14 carbonos, tenemos acá su fórmula condensada y luego su fórmula abreviada. O sea que estos dos tipos de fórmula los podemos utilizar y así sucesivamente vemos para los demás ácidos. Fórmula taquigráfica. Para elaborar la fórmula taquigráfica es necesario que sepamos el número de carbonos que presenta el ácido, el número de dobles enlaces y el número de átomo de carbono en el cual se encuentra el doble enlace, y si hay más, pues también es necesario saberlo. Entonces, lo primero que hacemos es colocar el número de átomos de carbono. Acá en este ejemplo tenemos 18, luego 2 puntos, y enseguida vamos a colocar el número de dobles enlaces. En este caso tenemos 1. Y se coloca como superíndice el número de carbono en el cual se encuentra el doble enlace. Entonces, con esta fórmula podemos decir que el ácido graso tiene 18 átomos de carbono, un doble enlace, y que ese doble enlace se encuentra en el carbono número 9. Debido a que podemos tener también ácidos grasos saturados que no presentan dobles enlaces, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a seguir con el ejemplo de 18 carbonos. Entonces colocamos 18, 2 puntos, y enseguida 0 porque no hay dobles enlaces. Entonces de esa manera quedaría la fórmula taquigráfica para un ácido graso saturado. Vamos a ir revisando ahora cuántos átomos de carbono tiene cada uno de los ácidos, el número de insaturaciones y el carbono en el cual se encuentra cada una de ellas. Empezamos con el ácido palmitoleico, el cual tiene 16 átomos de carbono. Podemos ver aquí en la estructura, aquí hay 7, 8, 9, 10, 15 y 16 carbonos. Y tiene un doble enlace. Ese doble enlace se encuentra en el carbono número 9. Aquí podemos contar 9 carbonos. Por lo tanto, su fórmula taquigráfica nos quedaría 16, 2 puntos, 1, que es un doble enlace, y 9 es el carbono donde se encuentra ese doble enlace. Seguimos con ácido oleico, el cual tiene 18 átomos de carbono, un doble enlace, que lo podemos ver acá, y ese doble enlace se encuentra en el carbono 9, que hay 7, 8 y este sería 9. Entonces su fórmula taquigráfica nos queda de esta manera: 18, 2 puntos, 1, o sea, un doble enlace, y se encuentra en carbono número 9. Vamos con el ácido linoleico, el cual tiene
18 átomos de carbono, presenta 1 y 2 dobles enlaces o insaturaciones y se encuentran la primera en carbono 9 y la segunda en carbono 12. Nos quedaría de esta manera su fórmula taquigráfica. Pasamos al ácido linolénico, el cual tiene 18 carbonos y 1, 2 y 3 insaturaciones. Las tiene en carbono 9, 12 y 15. Y nos queda de esta forma la designación taquigráfica. 18, 2 puntos, 3 insaturaciones, en 9, en 12 y en 15. Pasamos al ácido araquidónico, presenta 20 átomos de carbono y tiene 1, 2, 3 y 4 dobles enlaces. Y los tiene en carbono 5, en carbono 8, en carbono 11 y en carbono 14. Entonces, ácido araquidónico tiene 20 carbonos, 4 insaturaciones y están en 5, 8, 11 y 14. Pasamos al ácido EPA o eicosapentanoico, el cual tiene 20 átomos de carbono y 5 dobles enlaces. Lo podemos ver 1, 2, 3, 4 y 5. Esos dobles enlaces están en los carbonos 5, 8, 11, 14 y 17. El ácido DHA o docosahexaenoico tiene 22 átomos de carbono, 6 dobles enlaces, los cuales se encuentran en carbono 4, 7, 10, 13, 16 y 19. De esa manera estamos viendo la designación taquigráfica para los ácidos grasos no saturados. En la fórmula escalonada vamos a tener dos extremos, que son el extremo del grupo carboxilo, que va a ser el carbono número 1, y terminamos con el grupo metilo. Este sería la terminación metilo y este sería la terminación carboxilo. Luego del carboxilo vamos creando líneas escalonadas en las cuales va a quedar en cada vértice un átomo de carbono. Entonces el carbono 1 sería el carboxilo. Luego en cada uno de los vértices vamos dejando un átomo de carbono, o suponemos que hay un átomo de carbono acá donde estoy marcando, y podemos contar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 carbonos, terminando con el grupo metilo. Entonces esto corresponde al ácido láurico. Y de la misma forma podemos crear las fórmulas escalonadas para los otros ácidos, colocando un carbono en cada uno de sus vértices. Para los ácidos grasos insaturados también podemos efectuar la fórmula escalonada. Siempre se va a iniciar con el carbono número 1, que es el del carboxilo, y vamos elaborando líneas escalonadas, asumiendo que tenemos un átomo de carbono en cada vértice. Estamos trabajando acá con el ácido oleico. El ácido oleico tiene 18 átomos de carbono y presenta un doble enlace en el carbono número 9. Entonces iniciamos un carbono número 1
que es el del carboxilo. Vamos escalonando hasta llegar al carbono número 9. Ahí lo que hacemos es seguir la línea horizontal y llevamos de carbono 9 a carbono 10 y colocamos ahí el doble enlace. Continuamos escalonando porque ya no hay más dobles enlaces hasta llegar al carbono número 18, que es el extremo metilo. Entonces nos ha quedado la fórmula escalonada para el ácido oleico con un doble enlace. Tenemos también el ácido linoleico. El ácido linoleico tiene 18 átomos de carbono y 2 dobles enlaces. Los tiene en carbono 9 y carbono 12. Entonces, para efectuar esta fórmula, siempre iniciamos con el grupo carboxilo, que va a ser el carbono número 1. Vamos creando líneas escalonadas y asumiendo que tenemos un átomo de carbono en cada vértice. En cada vértice habrá un átomo de carbono y seguimos de esta manera hasta llegar al carbono número 9. Entonces, al llegar al carbono número 9, seguimos la línea horizontal y colocamos ahí el doble enlace. Está entre carbono 9 y carbono 10. Luego, seguimos con la línea escalonada, carbono 11 y carbono 12. En carbono 12 está el otro doble enlace. Entonces, seguimos la línea horizontal de carbono 12 a carbono 13. Colocamos ahí el doble enlace. Y seguimos elaborando la línea escalonada hasta llegar al extremo metilo, que es en carbono número 18. Y de esa forma tendríamos la fórmula escalonada para un ácido graso. En este cuadro podemos observar las fórmulas escalonadas de cada uno de los ácidos, empezando con el de 12 carbonos, que es ácido láurico. ¿Se recuerdan? Es saturado. Luego seguimos con el ácido mirístico, luego con el ácido palmítico, ácido esteárico, ácido araquídico, que tiene 20 átomos de carbono. Entonces, estos serían los saturados. Para los insaturados, iniciamos acá con el ácido palmitoleico. Se recuerdan que tiene 16 átomos de carbono, un doble enlace entre carbono 9 y 10. Siguiente sería ácido oleico, que tiene 18 átomos de carbono, un doble enlace entre carbono 9 y carbono 10. Luego el ácido linoleico, que tiene 18 carbonos, dos dobles enlaces, uno en carbono 9 y el otro en carbono 12. Luego tenemos ácido linolénico, que tiene 3 dobles enlaces, el primero 9, 12 y 15. Ácido araquidónico, que tiene 4 dobles enlaces, 20 átomos de carbono, y vemos acá sus 4 dobles enlaces. Luego EPA, que tiene 20 carbonos y 5 dobles enlaces. Eso sería como un resumen de las fórmulas escalonadas de los ácidos grasos omega. El término omega se utiliza para indicar la posición del primer doble enlace a partir del extremo metilo en un ácido graso insaturado. Podemos encontrar omega 3, 6 y 9. Entonces acá tenemos la estructura del ácido linoleico. Vemos que el extremo carboxilo es acá del lado derecho y el extremo metilo del lado izquierdo. Entonces vamos a contar a partir del grupo metilo los carbonos hasta encontrar el primer doble enlace. Entonces iniciamos
acá con el carbono 1, luego vamos con el carbono 2, carbono 3, 4, 5 y en el carbono 6 está el primer doble enlace. Por lo tanto, decimos que este ácido es omega 6. Entonces, el extremo omega va a quedar del lado del grupo metilo. Repito, el primer doble enlace es el que nos sirve para indicar qué tipo de omega es el ácido. Tenemos ácidos grasos omega 3 y 6 acá como ejemplo. Estos se encuentran abundantemente en aceite de pescado, de soya, de maíz y de linaza. Vamos a ver el primero. El extremo omega estará acá, donde está el grupo metilo. Este es carbono 1, 2 y 3. En el carbono 3 está el primer doble enlace. Por lo tanto, este ácido es omega 3 y corresponde al ácido linolénico porque tiene 1, 2, 3 dobles enlaces y 18 átomos de carbono. El otro, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 está el primer doble enlace. Por lo tanto, este va a ser omega 6 y corresponde al ácido linoleico porque tiene 2 dobles enlaces y 18 átomos de carbono. Tenemos aquí el ejemplo del ácido eicosapentaenoico, el cual tiene 20 átomos de carbono. Inicia con el grupo carboxilo. Tenemos el grupo carboxilo, que es el carbono número 1, y tiene 20 átomos de carbono. Este ácido presenta dobles enlaces y los va a presentar en carbono 5, carbono 8, carbono 11, 14 y 17. O sea que en total tiene 5 dobles enlaces, 20 carbonos y 5 dobles enlaces. Podemos revisar qué tipo de omega es contando a partir del extremo metilo que tenemos acá. Entonces sería 1, 2 y 3. En el carbono 3 aparece el primer doble enlace. Entonces el ácido eicosapentaenoico es omega 3 con 20 átomos de carbono. En este cuadro tenemos algunos ácidos insaturados con su descripción omega. Tenemos acá el ácido linoleico, que estamos viendo que es omega 6. El ácido linolénico, que es omega 3. El ácido EPA, que es también omega 3. Y el ácido DHA, omega 3. Ácidos grasos esenciales. Los mamíferos no poseen la enzima que introduce un doble enlace después del carbono número 9. Por lo tanto, no se puede producir en el organismo todos aquellos ácidos grasos con dobles enlaces en carbonos superiores al número 9. Se pueden sintetizar muchos ácidos grasos, pero aquellos que no pueden ser sintetizados en cantidades adecuadas deben ser obtenidos de la dieta y se denominan ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales se encuentran en abundancia en aceites de pescado y aceites de semillas no adulteradas como girasol, aceite de linaza, de uva, además en el pescado, el bacalao, las sardinas, etc. Ejemplos de ácidos esenciales: ácido linoleico y linolénico. Prostaglandinas. Las prostaglandinas también son llamadas eicosanoides. Son una familia de ácidos grasos insaturados con 20 átomos de carbono y presentan un esqueleto de ácido prostanoico. Se derivan entonces las prostaglandinas del ácido araquidónico que tenemos acá. Recuerden que el ácido araquidónico tiene 20 átomos de carbono, 4 dobles enlaces. Entonces,
este ácido araquidónico lo vemos acá cómo se dobla y tenemos aquí su conformación plegada. Entonces, al tenerlo esa conformación plegada, vemos que fácilmente aquí se pueden formar anillos. Se pueden cerrar y llegar a formar anillos. Ese ácido araquidónico va a dar lugar al ácido prostanoico. Vean la similitud. Y el ácido prostanoico sí va a tener cerrado acá, formando un anillo de 5 átomos. Luego, este ácido prostanoico va a dar lugar a las prostaglandinas. Como vemos acá, su estructura es similar, únicamente que las prostaglandinas van a tener algunos sustituyentes como son hidroxilos o grupos carbonilo. Tenemos dos tipos de prostaglandinas, la E y la F. La prostaglandina E es aquella que es soluble en éter y la F cuando es soluble en fosfatos. Entonces las estructuras de la E y la F difieren por los sustituyentes en el anillo de 5 átomos de carbono, que es este. Vemos acá que este tiene un grupo cetona y en la siguiente vemos que hay un hidroxilo. Las que presentan en ese carbono número 9 el grupo cetona se les denomina prostaglandinas E, que son las solubles en éter, como esta. Si en ese carbono 9 hay un grupo hidroxilo, entonces la prostaglandina va a ser F. Además, presenta dobles enlaces, como vemos aquí. Esta tiene 3 y esta tiene 2. Entonces, al dar el nombre, tenemos que indicar el número de dobles enlaces. Como ya vimos, esta es una prostaglandina E porque tiene un grupo cetona en el carbono 9. Pero además de eso, al nombre debemos de agregarle el número que presenta de dobles enlaces. Esta tiene 3 dobles enlaces, 1, 2 y 3. Por lo tanto, va a ser una PG E3. PG, prostaglandina E con 3 dobles enlaces. La siguiente acá tiene el grupo hidroxilo. Las que presentan el grupo hidroxilo en el carbono 9 del anillo son solubles en fosfatos. Y luego, para su nombre, tenemos que incluir el número de dobles enlaces. Entonces, además de ser una prostaglandina F, va a tener 2 dobles enlaces. Su nombre lo vamos a dar PGF, que es soluble en fosfato, y tiene 2 dobles enlaces que los ponemos como subíndice. Luego tenemos acá otros ejemplos. Esta que estoy señalando tiene el grupo cetonas, es una prostaglandina E y un doble enlace. Va a ser una prostaglandina E1. La siguiente tiene grupo hidroxilo, es una prostaglandina F y tiene un doble enlace. Entonces va a ser una prostaglandina F1. La otra estructura, vemos que tiene el grupo cetona, por lo tanto es una prostaglandina E y 2 dobles enlaces. Entonces va a ser una PGE2. Las prostaglandinas se encuentran en la mayoría de los tejidos de mamíferos en cantidades muy pequeñas. Estas presentan potentes efectos fisiológicos. Por ejemplo, modulan la acción de las hormonas y la actividad en muchas células, variando su efecto de una célula a otra. Pueden actuar también como hormonas. Deprimen la presión arterial, provocan contracción y relajación del músculo liso, regulan el flujo sanguíneo,
en ciertos órganos, controlan el transporte iónico a través de ciertas membranas y modulan la transmisión sináptica. Son las sustancias reguladoras más potentes. También son utilizadas en la industria farmacéutica, como un ejemplo en píldoras abortivas. Se conocen más de 16 prostaglandinas diferentes. Las prostaglandinas intervienen en la respuesta inflamatoria. Cuando se daña un tejido, como lo que está sucediendo acá, el ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas, que pueden ser PGF2 o PG1. Y estas producen dolor, fiebre e inflamación. El tratamiento del dolor, la fiebre y la inflamación se basa en la inhibición de las enzimas que convierten el ácido araquidónico en prostaglandinas. También se utilizan analgésicos que inhiben la producción de las prostaglandinas. O sea que a este nivel estarían actuando los analgésicos para aliviar el dolor, la fiebre y la inflamación. Ácidos grasos trans. Estos son los formados durante el proceso de hidrogenación y cuya isomería geométrica cambia de la forma cis a la trans. Podemos ver acá y recordar lo que vimos adelante, que tenemos los ácidos grasos cis, los que tienen los grupos hacia el mismo lado. Y al pasar el proceso de endurecimiento o de hidrogenación, se convierten en ácidos grasos trans. Los rumiantes sintetizan ácidos grasos trans de manera que muchos productos como la leche y sus derivados los contienen de forma natural. En el caso de la margarina, va a contener ácidos grasos trans que se han formado en el endurecimiento de los aceites para formar dicha margarina. Vamos a iniciar ahora lo que son los lípidos simples. Vimos que los lípidos simples tenemos a las grasas y aceites. Son lípidos formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerol. Recuerdan que la reacción de esterificación es la que se da entre un ácido graso y un alcohol. Entonces van a formar un éster. Y es la reacción que se da acá en la formación de las grasas y aceites. Solo que estos van a reaccionar con una molécula de glicerol. También son llamados glicéridos o acilglicéridos y pueden ser mono, di y triacilgliceroles. Formación de triacilgliceroles. Estos están formados por una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Acá tenemos el glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Y se van formando continuamente. Tenemos al inicio el glicerol, es el alcohol trihidroxilado. Se le adiciona una molécula de ácido graso y se esterifican liberando una molécula de agua. Entonces se forma el monoacilglicerol. Aquí se ha esterificado el ácido graso y va a dar un monoacilglicerol. Luego adicionamos otra molécula de ácido graso, la cual se esterifica, se libera una molécula de agua y se forma el diacilglicerol. Vemos que ya tenemos dos ácidos grasos. Por eso su nombre, diacilglicerol, que se le puede llamar también diacilglicérido. A este se le adiciona otra molécula de ácido, se libera una molécula de agua y se esterifica el tercer ácido al glicerol, formando el triacilglicerol o triacilglicérido.
Entonces tenemos ya el triacilglicerol, que dijimos que está formado por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos esterificados. Aquí serían los 3 ácidos esterificados. Y acá podemos ver la molécula completa, glicerol o glicerina, que se le puede llamar también. Luego los ácidos grasos esterificados. Podemos identificar aquí a los enlaces éster. Hay 1, 2 y 3 enlaces éster. Tenemos dos tipos de triacilgliceroles, simples y mixtos. Los simples son aquellos que presentan el mismo ácido esterificado. Tenemos aquí el ejemplo, vemos por la fórmula que se repite el mismo. Por lo tanto, este es un triacilglicerol simple. Vemos acá en este otro ejemplo que tiene esterificado el mismo ácido. Por lo tanto, este también será un triacilglicerol simple. Ahora, los triacilgliceroles mixtos son aquellos que presentan más de un ácido diferente esterificado. Vemos este ejemplo. Aquí tiene un ácido que tiene C17H33 y el grupo carboxilo. Otro que tiene C15H31 y el grupo carboxilo es diferente. Y el otro tiene C11H23 y el grupo carboxilo es otro ácido. Por lo tanto, hay 3 ácidos esterificados y vamos a identificarlo como un triacilglicerol mixto. Nomenclatura de triacilgliceroles simples. Esta se puede dar de 3 formas. Vamos a iniciar ahorita la primera forma. Lo primero que debemos de tener es el nombre del ácido que está esterificado al glicerol. En este caso tenemos un ácido de 12 átomos de carbono, es saturado y se trata del ácido láurico. Vean que es el mismo ácido el que está esterificado. Entonces, al nombre del ácido, en este caso es láurico, le vamos a eliminar la terminación ico, nos va a quedar solo laur y le vamos a agregar a esto la terminación ina. Entonces va a quedar laurina. Para dar el nombre iniciamos con tri y enseguida la palabra laurina. El nombre va a ser trilaurina. Tenemos acá otro triacilglicerol con 3 ácidos esterificados que son idénticos. Este se trata del ácido palmítico, tiene 16 átomos de carbono, es saturado. Entonces ya sabemos el nombre del ácido palmítico. Para dar el nombre al triacilglicerol vamos a eliminar la terminación ico y nos va a quedar palmit. Y luego vamos a agregar la terminación ina, se lee palmitina. Colocamos el prefijo tri y enseguida la palabra palmitina. Entonces el nombre va a ser tripalmitina. Otro ejemplo que podríamos trabajar también es el de la estructura que tengo por acá, y esta estructura presenta esterificado un ácido de 18 átomos de carbono y un doble enlace. Entonces se trata del ácido oleico. Revisamos, es el mismo ácido, entonces podemos proceder. El ácido oleico le vamos a eliminar la terminación ico y nos queda solo ole. Luego le agregamos la terminación ina y lo podemos leer como oleína. Para dar el nombre iniciamos con tri y continuamos con la palabra oleína. Trioleína. Ese sería el del triacilglicerol. Tenemos acá otro ejemplo con ácido palmitoleico.
quitamos la terminación ico, dejamos palmitole. A esto le agregamos la terminación ina y se lee palmitoleína. Colocamos el prefijo tri y enseguida la palabra palmitoleína. El nombre va a ser tripalmitoleína. Tenemos acá otro triacilglicerol que presenta 3 ácidos grasos que pertenecen al ácido linolénico. Eliminamos la terminación ico y nos queda linolen. A esto le agregamos la terminación ina, se lee linoleína. Para dar el nombre, colocamos el prefijo tri y enseguida la palabra linoleína. Su nombre va a ser trilinoleína. Continuamos con la segunda forma de la nomenclatura de triacilgliceroles simples. Tenemos por acá una estructura de un triacilglicerol simple y vemos que el ácido que está esterificado es el ácido palmítico, 16 carbonos, es saturado. Entonces vamos a seguir el orden. El ácido palmítico es el nombre del ácido esterificado. Le quitamos la terminación ico, nos queda palmit. Luego le agregamos la terminación ato, palmitato. Y para dar el nombre colocamos el prefijo tri y luego la palabra palmitato, tripalmitato. Le agregamos la terminación de glicerilo o glicerol. El nombre quedará tripalmitato de glicerilo o glicerol. Puede ser cualquiera de las dos formas. Tenemos otra estructura en la cual podemos ver que es un ácido graso insaturado. Presenta un doble enlace, tiene 18 átomos de carbono y se refiere al ácido oleico. Y es el mismo en los tres. Por lo tanto, es un triacilglicerol simple. Para dar el nombre al ácido oleico, le quitamos la terminación ico, nos queda ole. Le agregamos la terminación ato, oleato. Para dar el nombre, tenemos el prefijo tri y enseguida la palabra oleato, trioleato de glicerol o glicerilo. Tenemos acá otro ejemplo con ácido linoleico. Quitamos la terminación ico, nos queda linole y luego agregamos la terminación ato, linoleato, y para dar el nombre colocamos el prefijo tri, la palabra linoleato, entonces va a ser trilinoleato de glicerilo o glicerol. Entonces, esta sería la segunda forma para poder nombrar a los triacilgliceroles simples. Nomenclatura de triacilgliceroles simples. Vamos a ver la tercera forma para nombrarlos. En este caso colocamos los carbonos del glicerol numerados de arriba hacia abajo. Entonces, de esta forma. 1, 2 y 3. Porque eso nos va a servir para el nombre del triacilglicerol. Vamos a seguir siempre el mismo orden de la tabla. Colocamos los números de carbono 1, 2, 3, guión, el prefijo tri, y se trata de un ácido palmítico de 16 átomos de carbono saturado. Cambiamos la terminación ico por oilglicerol. Entonces el nombre va a quedar como palmitoilglicerol. Para dar el nombre, entonces ya colocamos primero los números 1, 2, 3, guión, tri, palmitoilglicerol. Tenemos acá otro ejemplo con el ácido palmitoleico. Entonces, para el ácido palmitoleico siempre vamos a usar el prefijo tri,
cambiamos la terminación ico por oilglicerol. Entonces vamos a tenerlo como palmitoleo-il-glicerol. Y para dar el nombre, colocamos los números 1, 2, 3-tri-palmitoleo-il-glicerol. Otro ejemplo, con ácido linolénico, cambiamos la terminación ico por oilglicerol y nos va a quedar linoleno-il-glicerol. Para dar el nombre, colocamos los números 1, 2, 3-tri-linoleno-il-glicerol. Y el último que tenemos acá, con ácido oleico, cambiamos la terminación ico por oilglicerol. Y nos va a quedar óleo-il-glicerol. El nombre va a ser 1, 2, 3-óleo-il-glicerol. Nomenclatura de triacilgliceroles mixtos. Vamos a describir en este momento la primera forma para nombrarlos. Los carbonos del glicerol se numeran de arriba hacia abajo, colocándole los números 1, 2 y 3, como venimos haciendo en los anteriores. Y esto se hace para poder saber la posición de cada uno de los ácidos, porque aquí pueden ser diferentes. Entonces, debemos de identificar qué ácido está en la posición 1, qué ácido está en la posición 2 y el que se encuentra en la número 3. Primero tenemos que saber los ácidos presentes. Vamos a hacer este ejemplo que tiene el ácido láurico en la posición 1, el ácido oleico en el 2 y el ácido palmítico en el carbono 3. Lo primero que hacemos es cambiar la terminación ico por o. Entonces al ácido láurico le eliminamos la terminación ico y lo dejamos terminado en o. Nos va a quedar lauro. Oleico, eliminamos ico y lo terminamos en o. Óleo. Palmítico, eliminamos ico y lo dejamos con la terminación ato. Palmitato. Y terminamos con D-glicerilo. Entonces el nombre va a quedar, en el carbono 1 tenemos el ácido láurico y le hemos cambiado la terminación. Nos va a quedar 1-lauro, luego -2, óleo, -3, palmitato de glicerilo. Repito entonces, para esta nomenclatura, a los dos primeros ácidos los dejamos terminados en O, eliminando la terminación ico. Y el tercero, eliminamos la terminación ico y la sustituimos por ato. Y termina con D-glicerilo. El otro ejemplo es el de la estructura que tenemos en la parte superior. Acá vemos que en el carbono número 1 está esterificado un ácido palmítico. En el carbono 2 está esterificado un ácido oleico. Y en el carbono 3 un ácido linolénico. Empezamos con el nombre. En el 1, palmítico. En el 2, oleico. Y en el 3, linolénico. Entonces, con el primero eliminamos la terminación ico y lo terminamos en o. Entonces va a quedar palmito. El segundo es oleico.
va a terminar en óleo. Y el tercero, linolénico. Eliminamos la terminación ico y le colocamos la terminación ato. Nos va a quedar linolenato y la palabra de glicerilo. El nombre nos quedaría 1 guión palmito 2 guión óleo guión 3 guión linolenato de glicerilo. He dejado este espacio acá para que puedan hacer el ejercicio. Vamos a ver la segunda forma para nombrar los triacilgliceroles mixtos. Acá, igual que en las anteriores, colocamos los números a cada uno de los átomos de carbono del glicerol para poder observar la posición de cada uno de los ácidos. Tenemos un ejemplo en el cual el ácido láurico está en la posición 1, el ácido oleico en la 2 y el ácido palmítico en la 3. Se debe cambiar esa terminación ico del ácido número 1 por la terminación oil. Entonces nos va a quedar lauroil. Luego al número 2 le cambiamos la terminación ico por oil y nos quedaría oleoil. Al 3 igual le cambiamos ico por oil y nos queda palmitoil. Y la terminación es glicerol. Entonces el nombre va a ser 1-lauroil-2-oleoil-3-palmitoil glicerol. Para la estructura que tenemos acá, vemos que en el carbono número 1 está el ácido palmítico. Entonces le cambiamos la terminación ico por oil. Tendríamos palmitoil. En el carbono 2 está el ácido oleico. Cambiamos la terminación ico por oil. Nos quedaría oleoil. Y en la posición 3 tenemos el ácido linolénico y le cambiamos la terminación ico por oil y nos quedaría linolenoil y la terminación sería glicerol. Entonces a este le quedaría el nombre 1-2-palmitoil-oleoil-3-linolenoil glicerol. Dejo por acá 4 ejercicios para que puedan practicar los nombres. Recuerden que hemos visto para los triacilgliceroles mixtos 2 formas de nombrarlos y para los triacilgliceroles simples tenemos 3 formas de nombrarlos. Pueden hacerlo de esa manera. Los triacilgliceroles se clasifican según su estado físico a temperatura ambiente. Una grasa se presenta cuando se encuentra en estado sólido, como el caso de la mantequilla, tenemos acá, sólida a temperatura ambiente. Un aceite será si es líquido a temperatura ambiente, como lo tenemos acá. Generalmente, los lípidos que se obtienen de fuentes animales son sólidos y formados en gran parte por ácidos grasos saturados, y los aceites son de origen vegetal con mayor proporción de ácidos grasos insaturados, son líquidos.
Propiedades físicas de los lípidos. Los lípidos pueden ser sólidos, no cristalinos o líquidos a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, las grasas son sólidas, de origen animal, y los aceites son líquidos de origen vegetal, según lo que vimos anteriormente. Puros son incoloros, inodoros e insípidos. Su densidad es menor que la del agua, aproximadamente 0.8 gramos por mililitro. Recordemos que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Además, no conducen el calor y la electricidad, por lo que pueden servir de aislantes para el cuerpo. Digestión de lípidos. El organismo digiere los lípidos hasta que llegan a la porción superior del intestino delgado. En esta región se secreta la hormona que estimula a la vesícula biliar, la cual actúa como emulsionante y es esencial para la digestión de los lípidos. Propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas de los lípidos veremos saponificación, halogenación e hidrogenación. La saponificación es una hidrólisis alcalina que origina glicerol y sales de los ácidos grasos, que son los jabones. La halogenación no es más que la adición de yodo a los dobles enlaces de los ácidos insaturados y de esta manera los podemos identificar. La hidrogenación es la adición de hidrógeno a dobles enlaces de ácidos grasos insaturados. Al saturarse, los aceites líquidos se transforman en sólidos y es a lo que se le llama endurecimiento. Saponificación. Mencioné anteriormente que la saponificación es una hidrólisis alcalina. Entonces vamos a ver por qué. Tenemos acá una grasa o aceite, o sea, un triacilglicerol, al cual se le adiciona una base. En este caso es hidróxido de sodio, para formar las sales de los ácidos grasos y una molécula de glicerol o glicerina. Entonces podemos ver que reaccionan 3 moles de la base y se forman acá las sales de los ácidos grasos y una molécula de glicerol. Por lo tanto, esa grasa o aceite se saponifica para producir sales de ácidos grasos y glicerol. Estas sales de ácidos grasos no son más que el jabón. Halogenación. Se utiliza la adición de yodo a los triacilgliceroles para determinar la presencia de dobles enlaces en los ácidos grasos de los triacilgliceroles. La cantidad de yodo que se adiciona es directamente proporcional al grado de insaturación de una grasa o aceite. Esto quiere decir que entre más yodo adicionemos, más dobles enlaces o insaturaciones presenta el triacilglicerol. Entonces podemos ver acá en la reacción que tenemos el triacilglicerol, le agregamos yodo y vamos a ver que si tenemos un triacilglicerol insaturado, los átomos de yodo se van a adicionar a los carbonos que tenían dobles enlaces. Por lo tanto, aquí se va a observar una decoloración, porque el yodo tiene un color café rojizo y al agregárselo a un triacilglicerol insaturado, entonces vamos a ver una decoloración porque el yodo se adicionó a los carbonos que tenían el doble enlace. Cuando se lo adicionamos a triacilgliceroles que son saturados, vamos a ver que no hay decoloración, sino permanece el color del yodo porque no hay ninguna reacción. O sea que es una reacción que sirve de ayuda en el laboratorio para determinar si tenemos un triacilglicerol saturado o insaturado. Hidrogenación es una reacción que se utiliza para transformar aceites vegetales en grasas sólidas. También se le llama endurecimiento. Tenemos acá una reacción en la cual se adiciona hidrógeno
Vemos que reacciona la trioleína, que es un triacilglicerol insaturado, presenta en total 3 dobles enlaces y se le adicionan 3 moles de hidrógeno. Esto quiere decir que estamos agregando 6 átomos de hidrógeno. Utiliza como catalítico el níquel para formar un triacilglicerol saturado. ¿Por qué? Porque estos átomos de hidrógeno se adicionaron a los carbonos que tenían el doble enlace. Por lo tanto, vamos a tener un triacilglicerol. Pasamos de una trioleína, que es insaturada, a formar una triestearina, que es saturada. Entonces podemos ver que se puede hacer una hidrogenación total o una hidrogenación parcial. Lo que se hizo en esta reacción fue una hidrogenación total, en la cual se adicionaron los 6 átomos de hidrógeno para saturar completamente la molécula. Podríamos agregar menor cantidad, que eso se utiliza en la industria para dejar las sustancias semisólidas, se adiciona una menor cantidad de hidrógeno. Pero esto es también lo que produce los ácidos grasos trans. Al adicionar el hidrógeno y saturar, va a cambiar la configuración cis que está presente en los aceites y vamos a tener configuración trans. Hemos llegado al final de la presentación. Les dejo por acá unos consejos para el consumo de las grasas. Muchas gracias.